Entonces, para este tema, en donde me piden básicamente lo mismo, en donde tengo que determinar el momento flector, el diagrama del momento flector y el diagrama de fuerza cortante, ¿sí? Bueno, tengo la siguiente figura. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? Bueno, primero determinar las reacciones. Entonces, bueno, ¿cuánto sería esa reacción? Tendríamos la viga, vamos a volverla a dibujar, con una fuerza equivalente producida por la carga distribuida 1. Esta es la carga distribuida 1, en cambio la de acá es la carga distribuida 2, ¿sí? Entonces la fuerza equivalente 1 y la reacción en AY, ¿cierto? Y AX, y que sería una reacción de BY, y por último la fuerza equivalente 2, ¿cierto? Aquí también una fuerza de 750 newtons y un valor de momento puntual de 550 newtons metros, ¿verdad? Entonces nada más, bueno, la sumatoria de fuerzas con respecto a X me daría que la reacción en X es igual a cero. Ahora con respecto a Y, ¿qué tendría? Su positivo en sentido hacia arriba. Entonces tendría AY menos la fuerza equivalente 1, que, bueno, ¿cuál es la fuerza equivalente de una, un rectángulo? O sea, sería el área, ¿no? Entonces el área sería entonces de 300 newtons metros, que es la altura, ¿verdad? 300 por la base, que es 2, nada más, ¿verdad? 300 por la base, 2, ahí está, menos 600. Sí, luego menos 750, menos la fuerza de este triángulo, ¿verdad? La carga equivalente por este triángulo. Entonces este sería 600 que es la altura, por la base, que es 2, sobre 2, ¿verdad? Cierto. Sí, entonces base por altura sobre 2, nada más que eso. Y finalmente más BY, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? AY más BY igual a ¿cuánto? Sería 600 más 750 más 600, ¿verdad? Tendríamos un valor de total de 1950 newtons, ¿sí? Entonces ahora la sumatoria con respecto al momento, vamos a hacer una sumatoria del momento. Podemos basarnos en esto, ¿no? ¿Cuánto sería la distancia? Aquí en estas cargas distribuidas con forma de rectángulo está ubicada en la mitad, ¿no? Entonces sería la mitad de 2, 1. Entonces aquí hay una distancia de un 1. Vamos a hacer la sumatoria de momentos con respecto al punto A. Entonces aquí hay un 1, aquí en cambio hay un 3, ¿verdad? 3. 3. Para el otro caso sería un valor de ¿cuánto? Claro, aquí está a un tercio, ¿verdad? Sería un tercio de 2, 2 tercios, ¿verdad? Entonces tendríamos una distancia de 5, bueno, perdón, 4 más 2 tercios, valor de 4.67, 667, ¿ya? Y por último, para la Y sería simplemente la distancia total de la viga, entonces sería 4,566, ¿verdad? Entonces la distancia total de la viga es 6, ¿cierto? Y bien, ya una vez habiendo determinado eso, ¿sí? Solo me quedaría sacar los valores. Entonces, sumatoria de momento con respecto a en sentido positivo anterior. Entonces, con respecto a no hay ningún momento, sería la fuerza equivalente 1, negativo, ¿verdad? ¿Negativo cuánto? ¿Por cuál sería la distancia? Por 1, ¿verdad? En cambio, este sería menos 750 por 3, ¿cierto? Sí. Sería menos, ¿cuánto sería la carga equivalente? Bueno, ya habíamos determinado las cargas equivalentes antes, entonces la fuerza equivalente 1 ya habíamos visto que era 600, entonces 600 menos 600 por 1 menos 750 por 3 menos, ¿cuánto era? Menos 600 otra vez por 4.67 más BY, ¿cuánto es BY? Es 6 por BY, ¿verdad? Cierto, sí, esto va en sentido anterior, ¿sí? Entonces igual a 0. ¿Cuánto sería la carga entonces BY? Ah, bueno, aquí falta considerar un término, ¿cierto? Hay un momento puntual, se me está pasando por alto. Hay un momento puntual de 550. Aquí no hay que considerar ninguna distancia, simplemente sumarlo como un momento puntual. Entonces, ¿está en qué sentido? En sentido anteriorario, ¿verdad? En sentido anteriorario, por tanto sería más 550, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuánto me quedaría BY? Sí, BY tendría un valor de aproximadamente 850 en newtons, ¿sí? Entonces, ya como habíamos determinado antes esta ecuación, entonces AY tendría un valor de 1950 menos 850,
¿cierto? Sería aproximadamente 1100 newtons, ¿cierto? Entonces ya con esos valores vamos a seguir determinando todo lo demás, ¿cierto? Ya habría que ubicar en qué, en qué valores de X yo voy a realizar mis cortes, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a hacer un corte con respecto a esto, otro corte con respecto a esto, un corte con respecto a esto y otro corte con acá, ¿verdad? Serían un total de 4 cortes. Entonces, bien, bueno, ¿cuánto sería aquí? Primer corte. ¿Cuánto es la reacción de AY? Es 1100, ¿verdad? 1100, bueno, aquí dibujo la viga, aquí trato de hacer un dibujo de la viga, la carga distribuida que va hacia abajo, ¿cierto? Esta carga que va hacia abajo de 300 newtons por metro a una distancia de X, ¿sí? Y tendría que dibujar los respectivos, bueno, fuerza cortante, momento flector, ¿cierto? Entonces si hago la sumatoria de fuerzas con respecto a Y, entonces igual a 0, positivo en sentido hacia arriba, entonces tendría 1100 menos la fuerza cortante menos el valor de la fuerza equivalente de esto, ¿verdad? ¿Cuándo sería la fuerza equivalente de eso? 300 por X, ¿cierto? ¿Sí? Negativo porque está hacia abajo, entonces B es igual a, ¿cuánto sería? Menos 300X más 1100, ¿verdad? Nada más. Entonces, con respecto al momento flector, vamos a hacerlo en este punto. Entonces, con respecto a ese punto, ¿cuánto sería? Entonces, vamos a determinar con respecto a este punto que digamos de C, positivo en sentido antihorario. Entonces, si es positivo con sentido antihorario, tendríamos un valor de ¿cuánto? Bueno, la fuerza equivalente ya hemos dicho que estaría ubicada a un medio, entonces a un medio de esto sería X medios, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mismo para el otro lado, o sea, sería X medio aquí también. Entonces, bueno, consideremos eso. Con respecto al punto C, habría un sentido negativo, bueno, un sentido horario, ¿cierto? 1100 multiplicado por X, sería acá, en sentido antihorario, la fuerza equivalente, que es 300X, ¿verdad? 300X por X medios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, ya no habría ningún otro momento, solo el momento que hay en ese mismo punto. Entonces, el momento sería igual a 1100 por X más 300X al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí sería negativo, ¿cierto? Negativo. Sí, y como pueden ver, si yo derivo esta ecuación, me va a dar la ecuación de la fuerza cortante, ¿cierto? Entonces, nada más hasta para ese punto. Ahora habría que determinarlo. Esto fue desde 0 hasta 2. Vamos a determinar qué pasa desde 2 hasta 3, me parece, ¿verdad? 0 hasta 3. Entonces, para ese punto, simplemente consideremos otra vez el diagrama de fuerza. Pero bueno, aquí ya estaría completa la carga, ¿verdad? O sea, ya tendríamos aquí 1100 otra vez, la viga y su carga distribuida hacia abajo, ¿verdad? Aquí la carga distribuida hacia abajo, un valor de 2 me parece, 2 y nada más, ¿verdad? Entonces aquí, fuerza cortante, momento flector, me falta la fuerza cortante, sí. Entonces, bueno, sumatoria con respecto a Y, 0, positiva hacia arriba, ¿sí? Entonces, si decimos positiva hacia arriba, ¿qué pasaría? Bueno, tendríamos el valor de la fuerza de la reacción en el apoyo, 1100, menos la fuerza cortante, menos sería esto menos 300 por 2, ¿era 300 o 3000? 300 por 2, ya no por un X, ¿verdad? Aquí no hay ningún X en realidad, simplemente tendríamos aquí el X, la distancia X, me parece. Entonces simplemente sería menos 300 por 2 y nada más, ¿verdad? Sí, entonces sería un valor de la fuerza cortante igual a 500 kilonewtons, no recuerdo las unidades, newton, solo newtons. Ujú, nada más. Ahora con respecto al momento flector, sentido en positivo antihorario. Entonces aquí, bueno, digamos que está ubicada a la mitad. Claro, aquí se habría que considerar una distancia, ¿cierto?
bueno, la distancia sería todo esto. Entonces, ¿cuánto vale eso? Sabemos que esto valía la mitad, valía 1, ¿cierto? Entonces esto sería x menos 1, ¿cierto? Entonces, con respecto a eso, esa fuerza equivalente, que valía 300 por x, bueno, 300 por 2, bueno, 300 por 2 era el valor de la fuerza equivalente, ¿verdad? Cierto, 300 es la carga distribuida por 2, la base por altura, como yo le digo. La altura es la carga distribuida y en la base es la base, ¿no? Donde está distribuida la carga. Entonces, 300 por 2, ¿por cuánto es la distancia? X menos 1, ¿verdad? X menos 1 y finalmente me parece que nada más está pasando por alto. Sentido positivo anterior, ¿verdad? Esta fuerza equivalente está así, entonces viene la fuerza normal, ¿cierto? Entonces x menos 1. Y bien, ¿qué más tendríamos que tener en cuenta aquí? Bueno, sería más 1100 por x, ¿verdad? En sentido sería negativo, ¿verdad? Negativo en sentido anterior. Y bueno, finalmente más m igual a 0, ¿no? Entonces no hay más aquí. ¿Cuánto sería esto? Sería menos 1000, bueno, sería 1100 menos 600, tendríamos 500x, ¿sí? Y finalmente un valor de más 600 aquí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ahí está mi fuerza cortante, perdón, mi momento flector. Me parece que todo está correcto. Sí, todo está correcto. Entonces, sería 600 más 600 ahí. Y bueno, finalmente, bueno, habría que determinar con el segundo corte. ¿El segundo corte cuánto sería? Sí. El segundo corte simplemente es para verificar esos momentos puntuales. O sea, básicamente es lo mismo. Podría copiar el mismo diagrama, de hecho. Entonces ahí está la carga distribuida. Otra vez las reacciones. 1100. Y bueno, esto una distancia de x. ¿Cierto? Esto sigue valiendo 1. Esto vale x menos 1. ¿Verdad? Ah, pero ¿qué me hace falta considerar? Mi momento puntual de aquí. Claro, estamos en el segundo corte, el corte de aquí. Bueno, el tercer corte. Entonces tenemos una carga puntual de menos 750. Entonces menos 750. O sea, hacia abajo. Y un momento puntual en sentido antihorario, ¿verdad? Sentido antihorario de 550 kilómetros. 550 newtons por metros. ¿Cierto? Entonces, bien, ¿qué sería en este caso? Bueno, lo mismo que hicimos antes, sumatoria de fuerzas. Lo único, o sea, creo que el problema de resolver estos temas usando el método de cortes es que es básicamente resolver el mismo ejercicio 4 veces o el número de veces que tenga que realizar el método de cortes, ¿verdad? Entonces, bueno, mm, existen otros métodos también, pero esos no van a ser calificados para la lección y para el examen. Entonces, menos b, menos 600, menos 750, ¿verdad? Es la única fuerza que me faltaría considerar. Entonces b sería igual a, ¿cuánto? Sería igual a menos 250, ¿verdad? Cierto, menos 250, ¿cuánto? Newtons, nada más, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacerlo con respecto al momento flector en el punto C, que es el punto donde estamos realizando el corte. Entonces, positivo en sentido anterior. Si hago el positivo en sentido anterior, ¿cómo me quedaría? Bueno, sería básicamente casi lo mismo. O sea, 600, que es la carga equivalente, 600 menos x menos 1, menos 1100, ¿cierto? Eso en sentido horario, más m. Ah, aquí me faltó hacer el fuerza cortante en momento flector, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, bueno, más m. ¿Y qué me falta considerar? Bueno, ¿cuál es esta distancia de aquí? ¿Qué pasaba? Aquí hay una distancia de cuánto, ¿en qué punto están considerándose? Están a una distancia de 3, ¿verdad? Ah, bueno, están ubicadas a 3. Entonces, esta distancia que hay entre el punto C, el punto donde yo estoy realizando el corte, hasta este punto sería x menos 3, ¿verdad? ¿Cierto? X menos 3, no es nada más que eso. Entonces, x menos 3, bueno, sentido anterior horario, sería en sentido anterior, ¿verdad? Esta carga que está aquí sería en sentido anterior, ¿cierto? Entonces, sentido anterior sería más 750 por x menos 3. ¿Qué más me falta considerar? El momento puntual, ¿verdad? Entonces sería 550, vamos, ¿cierto? Entonces ahí está el momento puntual y lo único nuevo que tenía que considerar era el momento puntual y
ese momento producido por la carga de 750, ¿no? ¿A qué distancia estaría? Una distancia de x menos 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería este momento flector? Y una vez despejando esto, ¿cuánto me quedaría? Sería menos 600. Ok, aquí era 1110 por x, ¿cierto? Sí, claro, si este es el punto C, entonces me faltaba considerar esa distancia x. Ahora sí, ¿cuánto me quedaría? Sería menos 250 x, ¿cierto? Más 2300 si no me equivoco. Sí, y bueno, finalmente lo único que me faltaría hacer sería para este corte. Bueno, lo último que me faltaría hacer es con respecto a ese corte o con respecto al último corte, pero ¿qué podríamos hacer en este caso para poder determinar eso de manera más sencilla? Bueno, ¿qué habría que tener en consideración? Claro, si estoy haciendo el corte en este sentido, por acción-reacción y por equilibrio, entonces tendría que ir aquí la fuerza cortante hacia arriba, ¿ve? Y el momento en el sentido horario positivo, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo esas consideraciones, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba sería fuerza cortante más 850 menos el valor de esta carga distribuida, que sería el valor del área, ¿no? Sería Q, que ya determinamos que es 300. Aquí no sé por qué le puse 300x, 300x, entonces menos 300x, ¿cierto? Menos 300x multiplicado por ¿cuánto? Claro, por el valor de la base, ¿cierto? Que es x, entonces me quedaría 300x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Sí, entonces igual a 0, ¿cierto? No me falta nada más a considerar, sería entonces 300 sobre 2 x al cuadrado menos 850, ¿cierto? Entonces sería la ecuación del momento cortante. Y ya, bueno, y sería lo mismo para el momento flector, ¿no? Momento flector, horario positivo, entonces ¿cómo me quedaría en ese caso? Bueno, si hago estas consideraciones, ya poniéndolas a prueba, la fuerza equivalente que yo calculé de 300x, bueno, habría que calcular la fuerza equivalente, ¿no? Ya la fuerza equivalente sé que es este valor, sé que tiene ese valor, pero ¿cuál es la distancia? Bueno, la distancia es a un tercio, ¿verdad? Entonces si estoy considerándolo con respecto acá, sería 2 tercios de x, sí, 2 tercios de x, a una distancia de ¿cuánto? Bueno, a una distancia de 2 tercios de x, entonces ¿cómo me quedaría en ese caso? Me parece que la grabación del video tuvo un problema de audio, pero bueno, más o menos hasta aquí se había quedado. Entonces, bien, considerando todo esto, hago la sumatoria de momentos con respecto al punto C, con respecto al punto con el que yo estoy haciendo el corte, con el sentido positivo, en realidad no importa, pero vamos a tomar positivo en sentido antihorario. Saco cuáles son los valores del momento, claro. Esta fuerza equivalente, ¿cuánto valía? Nosotros habíamos determinado que era 300 sobre 2 por x al cuadrado, ¿verdad? Esta fuerza equivalente. ¿Y a qué distancia la estoy considerando? Bueno, con respecto a esto, estamos considerándolo a una distancia de x tercios, ¿verdad? Entonces x tercios por 350. Perdón, 300 sobre 2 por x al cuadrado, ¿verdad? Y bien, entonces, bueno, ¿cuál es la distancia con respecto a ese 850? X, ¿verdad? Entonces 850x. Sacamos cuál es el valor del momento. ¿Listo? Entonces, bien, aquí algo importante considerar es que nosotros estamos haciendo estos valores tomando desde derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces desde derecha empezamos en 0 y terminamos en 2, ¿sí? Entonces cuando nosotros vayamos a evaluar los puntos, que como ya ven ya está hecho, creo que, o sea, al menos los primeros valores son fáciles de determinar. Bueno, ya lo había explicado antes, pero es básicamente evaluar todas las ecuaciones que nosotros hallamos, ¿verdad? La primera ecuación es una recta, menos 300, si evaluamos en 0, el primer punto sería 1100. Entonces, como pueden ver, el primer punto es 1100. Luego, para la segunda parte de la ecuación, que correspondería a esta otra ecuación de aquí, esta ecuación lineal, tendríamos 500 por x más 600. Entonces podemos evaluar el 2, tendríamos un valor de 1600, ¿verdad? Entonces de 1100, a ver, tendríamos un valor de ¿cuánto? Sería acá, estamos acá. Tendríamos un valor constante, ¿verdad? De 500 newtons. Entonces de 1100 baja a 500 newtons. Luego otra vez volvemos a un valor constante de menos 250. Entonces bajamos a menos 250. Y finalmente, bueno, para este valor, sí, lo que les decía, bueno, yo una vez habiendo determinado esta ecuación de aquí, ¿cuál es el punto que me corresponde de derecha a izquierda para esto? 2, ¿verdad? Entonces si yo lo evalúo en 2, sería
300 sobre 2 por 4, ¿verdad? O sea, 2 al cuadrado menos 850. ¿Eso cuánto me queda? Sería 600 menos 850 menos 250. Entonces, menos 250 aquí, como ya más o menos predecíamos. Y para el último valor, si yo lo tomo en cero, sería menos 850, ¿verdad? Esta es una forma cuadrática, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, veo que es positiva, ¿cierto? Entonces aquí vendría más o menos de esta forma. Si es positivo con respecto a esto, ¿verdad? Sí. Y bueno, finalmente para la ecuación cúbica, lo mismo. Yo evalúo en 2 y me queda ¿cuánto? Sería menos 500, menos 50, perdón, por 8 más 850 por 2 sería 1300. Entonces estaría 1300 más o menos aquí, que es el mismo valor del anterior punto, aquí es 1300. Sí, entonces para el final, bueno, yo lo evalúo en cero y justamente me queda cero. Entonces el momento con respecto a ese punto va a ser cero. Entonces estamos evaluando de derecha a izquierda, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería entonces mi momento? Es como que si yo empezara a graficar la función a partir de este punto. Entonces, bien, ¿qué forma tienen las ecuaciones cúbicas? Si es así, es positiva. Si es negativa, entonces es algo así, ¿verdad? Ah, no, perdón. Si es positiva, o sea, si estamos graficando una ecuación cúbica, es normalmente así, pero si nosotros le sacamos el negativo, bueno, creo que mejor es verlo con algún programa. Entonces, vamos a buscar, no sé, Desmos, por ejemplo, que es mi programa preferido para determinar esto. Entonces, ¿cuál era la ecuación que nosotros estábamos? Bueno, ¿cómo era la forma de la ecuación? Claro, yo evalúo desde 0 hasta 2, ¿verdad? Más o menos. Entonces, básicamente yo llegaré hasta este punto, pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo tengo que graficar la función, pero, pero al revés, ¿no? Entonces, cuando yo vaya a hacer la gráfica, esta ecuación como que tiene que reflejarse en el intervalo que yo estoy graficando, ¿no? Entonces, ¿cómo sería aquí? Bueno, sería más o menos en este sentido. Este criterio lo pensé y no, la realidad no da algo preciso, entonces sería básicamente esto, ¿no? Es como que si yo graficase de izquierda a derecha, básicamente lo que estoy haciendo, ¿no? De derecha a izquierda, yo grafico, pero en cambio, si yo quiero ver la forma de la función, bueno, sería así, ¿verdad? Entonces, eso sería, me parece todo por la ayudantía de esta semana, para diagramas de momento, fractor y fuerza cortante.